La suerte de Venezuela también es su desgracia. El coltán, el litio, el petróleo, el oro. Eso es lo que quiere Estados Unidos, es lo que quiere Israel, es lo que quiere el sionismo internacional, es lo que quiere Elon Musk. Solo quieren eso. Solo necesitan eso, los recursos energéticos de Venezuela. Y para eso están dispuestos a lo que haga falta. Por ahora, lo que sí que no están dispuestos es a una intervención militar de Estados Unidos sobre el terreno. Primero, porque el terreno es muy complicado. Segundo, porque el ejército venezolano está bien armado. Y lo que no quieren de ningún modo es otro Vietnam. Tampoco pretenden enfrentarse a Rusia y a China. Entonces ellos lo que quieren es luchar como Ucrania, dijo Biden, hasta el último ucraniano, en Venezuela hasta el último venezolano, provocando una guerra civil y que los venezolanos se ahoguen en su propia sangre y que después de esa guerra puedan tomar el poder con un gobierno títere y se puedan quedar fácilmente con sus recursos energéticos. En esta ecuación, el pueblo venezolano no importa absolutamente nada. Sus recursos energéticos son lo que realmente importa. Estados Unidos jamás se ha dedicado a exportar democracia. Estados Unidos se ha dedicado a poner dictadores y gobiernos títeres para poder quedarse con los recursos energéticos de los países. Y siempre que un país ha defendido su soberanía, a base de mentiras, han buscado algún modo de intervenir y de destruir ese país. Pasó en Irak, pasó en Libia, pasó en Siria. Porque Estados Unidos, cuando interviene en un país, solo deja ruinas o manicomios, nada más. Que nadie se olvide. El pueblo venezolano, a las oligarquías mundiales, les importa menos que nada. Edmundo González no ha acudido al Tribunal Superior de Justicia a mostrar las pruebas que tiene del presunto fraude. No ha llevado las presuntas actas que demuestran esa derrota del chavismo y esa victoria de la oposición. Edmundo González está desaparecido. Lo único que presentan es lo que han colgado en redes sociales, en las de Marina Corina Machado. Han colgado algo que se puede hacer tranquilamente con Photoshop, pero han decidido que no van a respetar las instituciones de Venezuela y no van a acudir al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia, a presentar esas actas. Edmundo González y Corina Machado están desaparecidos, y mientras que sus familias están seguras en Miami y ellos están protegidos por Estados Unidos e Israel, le piden al pueblo venezolano que salga a la calle a matarse en una guerra civil. María Corina Machado pidió en su momento, en 2018, en una carta a Macri y a Netanyahu una intervención militar en Venezuela. Marina Corina Machado sigue pidiendo a los Estados Unidos una intervención militar en Venezuela. Y todos sabemos cómo acaban esas intervenciones militares, con un país destruido, convertido en ruinas o en un manicomio. Eso es lo único que hace Estados Unidos. Para muestras, Irak, Libia, Siria y tantos otros siempre han actuado mintiendo, con disculpas falsas, acusando a Irak de unas armas de destrucción masiva que no existían y a Libia de unas masacres que nunca ocurrieron. Y así es como funciona. Da rabia y vergüenza ajena oír decir que Venezuela es una dictadura. Sobre todo oírlo decir de parte de los fascistas aquí en el Estado español. Aquí sí sabemos lo que es una dictadura. En una dictadura no hay elecciones, no se vota. En una dictadura lo que sí que hay es presos políticos, fosas comunes, asesinatos, y la oposición no da ruedas de prensa. La oposición no tiene medios de comunicación. La oposición no puede salir a las calles, porque en una dictadura los meterían en la cárcel o los fusilarían, como pasó en la dictadura de Franco en el Estado español, o en dictaduras como la de Pinochet, o como la de Vilela, o en Argentina, o como la dictadura en Brasil y tantos otros países latinoamericanos que sí sufrieron dictaduras. Es una vergüenza que alguien pueda decir
que en un país donde hay elecciones, como es Venezuela, hay una dictadura. Es una vergüenza que alguien pueda decir que en un país donde la oposición puede dar una rueda de prensa hay una dictadura. Es una vergüenza oír decir que en un país donde la oposición no solo tiene la mayoría de las grandes empresas, sino también es dueña de medios de comunicación, hay una dictadura. Es una vergüenza y da vergüenza ajena ver que haya gente que se trague toda esa basura, que se trague ese tipo de discurso, que no sea capaz de pensar por sí misma y darse cuenta de que en las dictaduras lo primero es que no se vota, lo segundo es que no hay una oposición que pueda hablar libremente. Normalmente esa oposición tiene que ser clandestina y eso en un país como España, donde sabemos perfectamente lo que es una dictadura y no hace tanto tiempo, pues da vergüenza. En cualquier país del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, una oposición que hace un llamamiento a que un país extranjero invada su territorio y mate a su propio pueblo estaría en la cárcel. En cualquier país del mundo, una oposición que pide que se bloquee económicamente, se pongan sanciones económicas para que su propio pueblo sufra, mueran niños y ancianos por falta de medicaciones, que los enfermos no puedan pagar sus medicaciones, los enfermos oncológicos o los enfermos crónicos, y así provocar la caída de un gobierno, esa gente tendría que estar en la cárcel. Por eso, yo si fuese venezolano, lo tengo muy claro, yo votaría a Nicolás Maduro, por esa razón, como hubiese votado a Hugo Chávez. Bueno, mi pareja sí es venezolana y sabe igual que yo que Venezuela está surgiendo, está caminando hacia adelante, a pesar de las sanciones económicas, a pesar de bloqueos económicos, a pesar del juego sucio de las oligarquías venezolanas, de los Estados Unidos y de sus estados satélites. A pesar de todo eso está surgiendo y está levantándose Venezuela. En el otro lado está Argentina, que sin bloqueos y sin sanciones, uno de los perritos falderos del sionismo internacional, está llevando a Argentina al desastre. Piensa en esto, votar a un vendepatrias, votar a alguien que está dispuesto a vender a su pueblo, a vender a su tierra, a pedir la invasión o bloqueos económicos contra su propio pueblo, es siempre un error. Esa gente solo se quiere a sí misma. Esa gente no son patriotas, son traidores. El circo del Partido Popular llegó a Venezuela. Tellado, la Cayetana y bueno, y algunos de sus acólitos llegaron a Venezuela sin que nadie los hubiese invitado, según ellos, a supervisar nada más y nada menos que las elecciones. Lógicamente, como cualquier país que se respete, nos los devolvieron con una patada en el culo. Es una lástima que no los quiera nadie, es una lástima, porque se los regalamos. Van a embarrar a Venezuela para tapar aquí sus vergüenzas, como han hecho siempre. Cada vez que sus vergüenzas se destapan, salen con lo mismo. ETA, Venezuela o cualquiera de sus paridas. Sin más, es una lástima. Que prueben en Guantánamo, a lo mejor allí los quieren.